Señor, estos minutitos que siempre nos traicionan, estos minutitos. En el libro de los Hechos vamos a ubicarnos. Estamos hablando desde estos 2 domingos anteriores sobre lo que es los hechos. Los hechos nos hablan la historia de la iglesia. A ellos se le llama, la doctrina de la iglesia se llama la eclesiología. El libro de los Hechos está dividido en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 12 es la historia de la iglesia administrada por el apóstol Pedro, y luego del capítulo 13 en adelante la administración ya por el apóstol Pablo. Entonces, hoy, con la ayuda del Señor, estaremos concluyendo lo que es la historia de la iglesia. Muchos eruditos, muchos estudiosos de la Biblia preguntan, ¿qué pasó con la iglesia en Judea? Porque normalmente de Israel se traslada a Roma y al pueblo mayoritariamente gentil, ¿verdad? Entonces, este capítulo 10, creo que no hemos orado todavía, ¿no? No hemos orado. Vamos a orar por la predicación. Me emocioné con los aniversarios y con los matrimonios. Oremos. Señor soberano, Padre Santo, en esta mañana que estamos en la presencia tuya, te damos gracias por este tiempo que nos vamos a tomar para estar delante de ti, de tu mesa, Señor, servirnos tu palabra. Te ruego que organices mis pensamientos, llene mi boca de tu palabra gloriosa y pueda dirigirme a tu pueblo, tu grandioso pueblo, Señor. Bendito sea tu nombre en esta mañana con este mensaje, esperando que tú traigas cosas nuevas a las vidas de esperanza, de convicción, de fortaleza. Señor, cada uno de nosotros somos un mundo diferente y cada uno tendrá sus necesidades diferentes, pero hoy tú te darás la forma de este mensaje, repartirlo para que llene la necesidad de cada una de las vidas de los hermanos, los presentes y aquellos que están allá en las redes sociales y aquellos que reproducirán en lo posterior el video. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, libro de los Hechos, vamos a tomar un texto, el verso del capítulo 10. Capítulo 10. Amén. Verso 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿qué puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Gloria a Dios. Siéntense, tengan la amabilidad. Gracias al Señor. Es bueno recordar las cosas que sucedieron desde el comienzo. Que en algún momento dado dije que la historia se la puede manipular. De hecho, nosotros tenemos 2 libros de historia impresos y a raíz de lo que asumí la presidencia, nos llamaron de Estados Unidos para quejarse sobre la historia de la iglesia. Ahí han omitido muchos nombres y bueno,
podemos decir que la historia se le escribe de acuerdo a quienes investigan, de pronto de acuerdo a quién preside, qué sé yo. Pero yo me sonreí y le dije, hermano, la verdad que los nombres de algunas personas no están allí no porque no han querido ponerlos, porque sucederá lo mismo que el Señor dice en su palabra respecto de los hechos de Él, que si se escribiera todo, no habría lugar para tantos libros en el mundo, ¿no? Entonces, alegrémonos que el nombre de nosotros está inscrito en el libro de la vida. Eso no lo tome de otra manera. Esperamos que si se puede corregir, se pudiera corregir, pero que Dios nos ayude. Lo mismo sucede con el libro de los Hechos, ¿verdad? Que el escritor, siendo Lucas, los Hechos es como el segundo tomo de lo que escribe Lucas. El primero es el Evangelio y el segundo es el libro de los Hechos. Por eso el encabezamiento de este libro es, me ha parecido bien poner en orden las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Me encanta mucho esa expresión, comenzó a hacer. Es decir, que lo que se registra en el Evangelio es lo que Él inició o lo que Él comenzó a hacer. Y lo que se dice en el libro de los Hechos entre los 60 70 años, que más o menos se calcula, pues no está todo dicho, no se puede decir son tantos años, porque hay aproximaciones, hay manuscritos que datan de esa época, testimonios, y se hace una aproximación, ¿verdad? Por eso en el tema de la historia se dice entre el año 1400 y 1480, porque en ese lapso de tiempo sucedió algún acontecimiento. Cuando llegamos al libro de los Hechos, el capítulo 10, normalmente este capítulo es como una coyuntura, ¿verdad? Es la oportunidad que el Señor le da a ¿quiénes? A los gentiles. Cornelio oficialmente fue el primer gentil con su familia y los que estuvieron allí, la primera familia, los primeros gentiles que tuvieron oportunidad o acceso a esta gracia, ¿verdad? Cuando recordemos la palabra del Señor Jesús que le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, ¿cierto? Y eso, ese dicho, esa palabra, esa declaración de Jesús es tan importante. Por esa razón, el discurso o el mensaje, la predicación que expone el apóstol Pedro en esta oportunidad difiere un tanto porque los gentiles no teníamos raíz, ni inicio, ni nada. Nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, ¿verdad? Entonces éramos nadie. No obstante, hace la diferencia el mensaje que predica Pedro en los Hechos, en el capítulo 2, arranca el mensaje que predica Pedro allá, lo hace con base, y también el mensaje que predica Esteban, ¿cierto? Hace alusión a Abraham, a las raíces de ellos, los padres de esa nación, de Abraham, Isaac y Jacob. Pero en cuanto a los gentiles, no teníamos nada. No teníamos asentamiento en ninguna parte, ninguna de esas cosas. Sin embargo, lo que sí se hace alusión es al inicio de esta obra preciosa, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestasen, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. De tal manera que
teológicamente es importante el tema de la genealogía de Jesús, pero en cuanto a los gentiles eso no tiene tanta importancia. Teológicamente sí, ¿verdad? Pero en cuanto a procedencia, descendencia, no. Porque ya le digo, nosotros vivíamos sin Dios, sin esperanza, no teníamos un culto establecido como lo tuvo Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios. O sea, es determinante también la situación nuestra y nos la ponen bien clarita para que no nos mareemos, ¿verdad? Para que no nos mareemos nosotros. Y imagínense, a pesar de todo esto, hay gentiles que de pronto tratan de tomar caminos alternativos de judaísmo, por ejemplo, que el judaísmo no le sirvió ni a los propios judíos. ¿Qué le va a servir a un gentil el judaísmo? Sin embargo, personas que se marean con el tema, pensando adoptar, entre comillas, la religión de las raíces del monoteísmo, pero una nación que tuvo o que recibió una ley que no fue beneficiosa en la vida de ellos, no fue productiva ni beneficiosa, porque el apóstol Pablo lo señala, la ley es santa, la ley es justa, proviene de Dios, es santa, se dice, ¿y por qué produjo tanto mal en nosotros? No porque la ley fuera mala, donde se asentó la ley, nuestra vida o la vida de las personas que lo recibieron, es que éramos perdidos y fueron incapaces de poder cultivar y vivir la ley de la manera que lo decía, ¿verdad? Hay gente que se guardó 30 años, 40 años, de pronto al final, en un pequeño mandamiento que fallaban, se dañaba todo el historial de la vida de ellos, ¿no? Entonces, no es así con el Evangelio. El Evangelio vino para restituir, ¿sí? El Evangelio vino para regenerar. El Evangelio, la función de él es restaurar. ¿Sí me explico? Sí. Regenera, restaura, redime, salva, perdona. Todo eso produce el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice respecto de él, ¿verdad?, que él era muy celoso en cuanto a la ley, era fariseo, era muy cuidadoso de la ley, ¿verdad? Pero dice, cuando a Dios le plació separarme para el Evangelio, entonces el Evangelio hizo notar que aunque era muy religioso, era muy pecador también. ¿Por qué? Porque consintió en la muerte de Esteban, estuvo allí presente, y en el arresto de otras personas, en el maltrato, la violencia. Entonces su religiosidad terminaba siendo vana y dice, yo todo eso lo tengo hoy por basura, porque de lo que yo me jactaba, de lo que yo me enorgullecía, me terminó envileciendo las manos con tantos actos de crueldad. Entonces, este capítulo 10 es la apertura que se le da a quienes, a los gentiles, a todas las demás naciones, aparte de Israel, todas las demás naciones somos considerados, ¿qué? Gentiles, ¿verdad? Entonces, por esta razón, el capítulo 10 es la apertura de la puerta y el acceso para nosotros, hablemos así, para todas las multitudes de personas que poblaban en esa época el mundo y los que hoy poblamos al mundo, que tenemos la oportunidad. Pero se da un hecho importante en la que la intervención de Dios lo ha hecho. No sé, muchos de ustedes tendrán alguna experiencia. Yo he tenido 2 o 3 experiencias en las que Dios ha actuado, o se dice nos ha hablado, o nos ha orientado con respecto de acciones o hasta de visitas que hemos tenido que hacer. Dios nos ha mostrado personas, los rostros de las personas, y de repente nos encontramos con ellos y yo a usted lo he visto en alguna parte. Entonces uno después recuerda
que Dios con antelación trató con nosotros, mostrándonos, encauzándonos. Por ejemplo, en el caso de Pablo, cuando entró a Damasco, Dios trató con un colaborador de él que tenía, ¿cómo se llamaba? Ananías. Y a Saulo le dijo el Señor, entra a Damasco y allá se te dirá lo que tienes que hacer, ¿verdad? Él pudo haberlo evangelizado, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque en Damasco tenía sus servidores. Ellos, allá se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, a Ananías también le muestra, ¿no? Le muestra de un varón por el que él tenía que ir a orar. Entonces, Dios ha tenido intervenciones interesantes dentro de la iglesia, ¿verdad? Dirigiendo, mostrándonos. En el caso mío, cuando me fueron a presentar al primer lugar, yo vi en algún sueño por ahí que abrieron la puertita del templo, era pequeño por cierto, y aquí había una cortina roja, y en la cortina habían colocado un versículo recortado en letras brillantes, ese papel brillante, habían recortado las letras y el versículo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Habían recortado todas las letras en papel brillante, dorado, pero le faltaban 3 letras en el sueño que yo tuve, en esa visión. Cuando el hermano Silverio González abrió la puerta del templo, venga para que conozca el templo donde usted va a predicar, y lo primero que me enfoco es en el versículo que estaba allí, y me causó un impacto tremendo cuando le vi las 3 letras menos. Entonces yo dije ahí, no, pues, por aquí es. Dios se tomó la tarea, la molestia, no tuvo que haberlo hecho. No tuvo que haberlo hecho porque yo nunca le dije, Señor, por allí será ese lugar, no. Dios se tomó la tarea de mostrarme ese sueño y cuando yo lo vi, yo, no, estábamos bien. Aquí es el lugar, aquí inicio. ¿Cuántos hermanos? 7 hermanos fue mi primera congregación, ¿verdad? Entonces, cosas como estas y otros hechos más, Dios ha tratado con nosotros, ¿verdad? Ha tratado. Por esa razón, Cornelio tiene una visión. Es que Cornelio era bautizado con el Espíritu Santo, era predicador, pero él no se despegaba del cordón umbilical de sus raíces. Él seguía siendo judío 100%. ¿Qué hace Dios para convencerlo del proyecto que tenía? Porque ya el Señor les había dicho hasta lo último de la tierra. Eso tenía que haber cortado amarras y lancémonos a alta mar, pero no fue así. Por eso la clase anterior vimos que todos los hermanos, o la mayoría de los hermanos, cuando vino la persecución, fueron esparcidos, pero ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Sí se acuerdan? Se quedaron en Jerusalén. Entonces, el nacionalismo estaba pudiendo más que el cristianismo. Sí. ¿Qué hace Dios? En este mismo capítulo 10 dice, bueno, habla primero de Cornelio. En Cesarea había un señor llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía limosnas y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel del cielo entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La segunda oportunidad que tiene Dios de evangelizar y no lo hace. ¿A quién deriva? ¿A quién los deriva los que necesitan ser evangelizados? ¿A dónde los deriva? A los servidores, a los colaboradores, al pastor. En este caso Pedro era uno de los primeros pastores. Envía a Jope, le da toda la instrucción correcta.
simultáneamente o paralelamente en el tiempo, Pedro estaba orando. Vea lo que dice a partir del verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo hambre. Eso es como el mediodía. Tuvo hambre. Quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto sucedió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían venido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón y llegaron a la puerta, llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, dijo el Espíritu: aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende, no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sí? La intervención que sucede aquí es una intervención realmente divina, pero es para moverlo al Pedro judío, al Pedro hebreo, ¿verdad? Porque por su propia voluntad no se hubiera movido el hermano Pedro, pese a que se le dijo por todo el mundo. Hubieran ido por todo el mundo, pero predicando solamente a los hebreos, a los judíos, ¿verdad? No obstante, la visión que tiene es una de las cosas importantes, y Dios le dice: lo que Dios limpió no lo llames común. Ese lienzo y esos animalitos que aparecen allí, que cuadrúpedos, reptiles, aves y todo, era una simbolización de todas las naciones del mundo, ¿verdad? Ahí sí fue simbolizado de esa manera, porque justamente hablando, pues los judíos, cosas como uno comen, por ejemplo, un cerdo no lo hacen, un cuy no lo hacen, un conejo tampoco, porque se los considera animales inmundos que aunque rumian, sin embargo no tienen pezuña hendida. Todo eso estaba contemplado en la Escritura, ¿verdad? Estuvimos allá con el hermano Franklin en Israel, pedí cierta comida ahí, me estaba media rara, pero después me enteré que era camello lo que estaba comiendo, y una repugnancia tremenda, pero si otros comen y no se han muerto, ¿por qué me voy a morir yo? Pero porque soy gentil, tengo otras raíces. Entonces el judío no es así. Entonces, en algún momento dado en el oriente nos invitaron a una comuna para que vayamos a predicar. Habían ido a cazar una guanta, como no encontraron la guanta, de regreso se encontraron un caimán. Lo agarraron al caimán y cuando llegamos nosotros nos sirvieron un sancocho de caimán. Yo pensé que era bagre, para mí era bagre porque parecía bagre. Entonces pedí limón y le puse limón al sancocho. Todos los hermanos sabían lo que estaban comiendo, los que son de allá, lo que estábamos comiendo. Para mí era bagre. ¿Y qué tal, pastor? Pues me parece bien. Vino el segundo plato, más limón allí. Y cuando íbamos en el río me dicen, ya de regreso, ya en la noche: pastor, ¿sabe lo que comió? Le digo, para mí era bagre. No, dice pastor, era caimán. Entonces yo siempre molestaba a mi esposa, llegaba a la casa, le daba el beso: ¿a qué te supo ese beso? ¿Y a qué me va a hacer? ¿No te supo a caimán? Vine comiendo caimán. Entonces, nosotros los gentiles tenemos otra manera de percibir las cosas, ¿verdad? Porque nuestra cultura, nuestra ideología es diferente, Para Pedro, mirar lo que le pusieron en el lienzo, no, pero Dios tenía otros planes. Le mostró de esa manera que lo que él se proponía limpiar, ellos
no podrían, no deberían llamarlo, ¿qué cosa? Común ni inmundo. Bendito sea el Señor. En el verso 24, es lindo este relato, es lindo. Uno lo lee muchas veces, pero a veces no entra en ciertos detalles, ¿verdad? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿A qué se le parece esta reunión a usted? ¿Cierto? Ahí usted ve una refán. Es que la persona que escucha el Evangelio no quiere servirse del Evangelio solo. ¿Qué hace? Reúne a su familia, a sus familiares, a sus amistades. Aquí hay una refán. Y cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Verdad? Es una actitud religiosa realmente, una actitud religiosa. El Señor le había mostrado a este hermano, a este señor Cornelio, que llegando Pedro a la casa de él le diría lo que tenía que hacer. Entendió que era alguien honorable, respetable, alguien de Dios, un servidor, que también pensaría Cornelio. Pero Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy también hombre. ¿Ah? Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece, hermanos? Tremenda lección, ¿no? Dios no tenía la necesidad de hacerlo, pero lo hizo para convencerlo al nacionalismo de él. Al nacionalismo de él. Por esta razón, él cuando ve esa reunión, él como judío no debía de entrar allí. No debía de entrar. Era contaminarse, era entrar en compañía de un montón de gente indeseable, inmerecedora de toda gracia, de toda bondad. Pero Dios se buscó la manera de explicarle a él y él lo asimila muy bien y empieza a preguntar. Él pregunta, vine sin replicar, dice Pedro, yo vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Y este señor Cornelio le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Bueno, ya leímos esto, envía a Jope. Así pues, luego envié por ti y has hecho bien en venir. Verso 33. Has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Miren las cosas bonitas que uno encuentra ya como desmenuzando este capítulo, estudiándolo, analizándolo. Estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y que hace justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan,
donde Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos. Hay algo que deseo recalcar aquí. Como el pueblo gentil no teníamos raíces de nada, hablando de conocimiento bíblico, monoteísta y esas cosas, no se toma el mensaje de Abraham, Isaac y Jacob, como sí se lo hizo con los judíos. Porque a los judíos sí se les demostró desde las raíces de ellos su cultura, su religión, su doctrina. Entonces, con los gentiles no es así. Con los gentiles prácticamente inicia desde la muerte de Cristo, su resurrección, su ascensión, ¿verdad? Y se les testifica que Él es el que ha sido puesto por juez de vivos y muertos. Y el texto base importante de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando estuve en la Troncal alquilamos un espacio en una radio y nos dieron un espacio muy bonito. Terminaban las noticias como a las 1 y ahí nos dieron el espacio a nosotros. Entonces yo no me puse a predicar mensaje evangelístico, sino doctrina. Hermanos, cuando íbamos a tener una campaña, el mismo señor de la radio, necesitamos que nos hagas una cuña, por favor, para invitar a la gente al culto misionero, o sea, a la campaña y al culto misionero. Y el señor dijo, también yo les hago. ¿Pero qué le van a poner? Ya redactó algo y le digo, póngale este versículo 43. Y él escribiéndolo, hermano, él escribiendo el versículo, yo se lo dictaba y él lo escribía. Que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Terminó de escribir por su nombre y se quedó mirando el versículo. Y dice, yo he leído la Biblia tantos años, estudié para ser sacerdote, nunca, jamás en la vida leí este versículo. Le digo, sí lo leyó. ¿Cuántas veces lo habrás leído? Lo que pasa es que no te habían encendido la luz para que lo veas, para que lo entiendas. Bendito el nombre del Señor. Hermano, después nos botaron de esa radio por la doctrina, y ya después nos enteramos de qué raíces habían sido los dueños de esa radio, y nos cambiaron, no nos botaron de una, pero nos cambiaron de horario, nos mandaron hasta por como las 10 de la noche, que es la noche de gente de campo quien va a estar escuchando programas, y nos retiramos. Pero Dios obró con su palabra, Dios obró con su maravillosa palabra, llevando luz. Por eso, cuando usted vaya a una reunión familiar, una refán, una visita, qué sé yo, use siempre la palabra. Conversen, si es visita, conversen de cualquier otra cosa, los negocios, los temas de la vida, lo que acaba de expresar Trump en sus tweets. En este momento hay una cantidad de información en las redes, ¿verdad?, que uno lo mira, y si usted se deja dirigir por las redes, usted se va a chocar sobre cualquier iceberg. Porque no todo lo que se escribe en las redes es verdad. No todo lo que dice en las redes es verdad. Hay videos que se los editan y se le muestra a las personas solo lo que quiere que esa gente, que el pueblo vea, lo que el pueblo oiga, solo eso. Hay las famosas ediciones, pero la verdad es otra, ¿verdad? Por esa razón, nosotros estamos usando las redes sociales en todo este problema pandémico, lo estamos usando. Se lo ha usado para distorsionar la mente de las personas. Se mete mucha información mala, negativa, mentirosa, extraña dentro de las redes, ¿verdad? Por esa razón, usted escuche el Evangelio, investigue ciertos programas, lea noticias. Yo era muy simpatizante de un periodista, me simpatizaba como él exponía. Hasta un momento dejó de ser imparcial y se ubicó en un sitio a un lado, ¿no? Perdón.
Uno detecta realmente cuando las personas hablan desde un punto de vista político o ideológico, pero otra cosa es cuando se dicen las cosas desde un punto neutral, como un periodismo nada más. Cuando hablamos del Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio, la prédica del Evangelio, hasta un tiempo atrás fue tan importante, pero porque se lo hizo única y exclusivamente inspirado sobre la plataforma del Espíritu Santo. Pero cuando a este evangelio los evangelistas y pastores empezamos a asociarlo con la filosofía, con la psicología y con todas esas artes, esos temas que son importantes en su momento y que sirven a alguien en lo particular, pero cuando se lo une la psicología con el cristianismo, eso empieza a producir algo extraño, porque se empieza a manejar a las personas, su mentalidad, sus emociones, ¿verdad? Y eso produce una alteración psíquica, psicológica y emocional. Bendito el nombre del Señor. De tal manera, el Espíritu Santo del cielo ayuda a revelar la verdad, no más. No hay otra ciencia. La ciencia puede servir para orientarme a mí como expositor, me enseña a mí, pero la predicación del Evangelio necesita seguir siendo predicada desde la plataforma del poder del Espíritu Santo, para que esa palabra sea la que opere en la vida de los pecadores y los convenza de lo que son. A los que están en juicio, la palabra lleva juicio también, los convenza de pecado, de justicia y de juicio. No necesita otra ciencia para que el evangelio sea efectivo, porque de ser así, estamos creando un monstruo por allí, estamos creando un tema que no nos va a ayudar. Por eso en algún momento dado una participación que tuve en una enseñanza de Refán, me preocupó mucho, fuimos a una predicación en un lugar y los hermanos se sentaron solo a oír. No había una expresión de alegría ni de entusiasmo por las cosas que se decían, porque siempre hemos estado acostumbrados a hablar y el pueblo reacciona, ¿verdad? Yo digo, yo predico algo, estoy diciendo algo que impacta la vida de los hermanos y aleluya, alabanza, gloria a Dios, aplauso. Y ya eran 15 minutos, 20 minutos y todo estaba así. Bueno, ya yo me esforcé en la parte de explicar lo que tenía que explicar y predicar lo que yo iba a predicar. Pero no hice por tratar de despertar las emociones, porque me di cuenta que el pastor que estaba en ese lugar era un pastor que enseñaba y la gente se sentaba a escuchar, a aprender, ¿verdad? No había esa interacción entre él y el pueblo, entonces yo dejé las cosas quietas. Me hizo pensar en las refán, de qué manera él hace su refán. Cuando a mí me ha tocado hacer visitas o participar en alguna refán, yo siempre he tratado de que la persona con la que estoy transmitiendo el conocimiento, que ellos respondan, o sea, hacerles preguntas para que ellos respondan y de esa manera poder interactuar con ellos. Porque no se trata de que yo solo hable, porque yo solo hablo, yo no sé lo que está pensando la hermana, ¿cierto? Yo no sé, la señora en este caso, el amigo, la familia que están allí. De esa manera vamos a empezar a compartir, vamos a empezar a compartir criterios. Ellos van a decir lo que están sintiendo, lo que están entendiendo, las dudas que se les va despertando la palabra del Señor. Antes de esa iglesia estuve en otra, hace muchos años atrás. Ahí el predicador, las congregaciones son como es el pastor, ¿verdad?
Entonces, el pastor en esa congregación era, por ejemplo, digan aleluya, digan aleluya, digan aleluya. Entonces, al principio decían 20, luego 30, hasta que como que todo el pueblo a la tercera, cuarta vez, ay, para que no diga más, bueno, todo aleluya. Digan amén, a la cuarta. O sea, el pueblo estaba enseñado a eso. Esa era la forma de él. Va don Alberto Nasput, que no me gusta hacer eso, no, nunca aprendí a hacer eso. Entonces yo me sentí como raro, porque en la congregación donde yo estaba, los hermanos reaccionaban, se estimulaban sus almas, su vida, su espíritu, por las cosas que se decían, por lo que se predicaba. Entonces ellos reaccionaban y daban gloria y aleluya. Entonces yo salí como medio frustradón del mensaje. Y me abraza un hermano de ahí, un grandote que había en esa congregación. ¿Qué más, hermano Alberto? Seguro que se me veía el rostro de tragedia. Y me dice, tranquilo, hermano, no te preocupes, que nosotros nos tienen enseñado aquí, si no nos piden aleluya, nosotros no damos. Si no nos piden amén, nosotros no damos. Entonces, cada congregación va quedando como formateada a un modelo, a una forma, a un gusto. Aquí en este capítulo 10 y de lo que venimos hablando desde el capítulo 1, si usted nota, hay una participación del poder del Espíritu Santo en los predicadores, para los predicadores y para las personas, en este caso la iglesia, ¿no? Cornelio entendió que Dios le habló. Pedro entendió que Dios trató con él. Cuando los dos se encuentran, el uno pregunta, ¿para qué me has llamado? Y el otro le responde, aquí te hemos traído para que nos digas todo lo que Dios te ha mandado decirnos. Y desde esa perspectiva se plantea un mensaje, no fue un culto, aquí no se ve un culto formal. Aquí se ve como una refán, empieza un diálogo, empieza una explicación del plan de salvación. Y cuando se dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó, confirmando, bendito el Señor, en ese momento que Dios se había propuesto salvar también a quienes, a los gentiles. Aleluya. El Espíritu Santo es la confirmación de la poderosa obra de Dios que empieza desde que nosotros oímos el Evangelio. Alabanzas a su nombre. En esta reunión hubo un público que se quedó expectando. Ahí está el verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Se quedaron paralizados, estupefactos, con la boca abierta. De que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué cosa? El don. Don es un regalo del Espíritu Santo. ¿Por qué sabían que era el Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Si ve la diferencia de los mensajes entre los judíos y los gentiles, la diferencia de mensaje, sí, por la diferencia de raíces. Bendito el Señor. Lo que estaba sucediendo en ese momento allí despertó una gran preocupación. Porque el apóstol Pedro, sabiendo que él mismo,
todo hermanito, todo lleno del Espíritu Santo, todo predicador y todo lo que él era, tenía sus cuestiones judías. Pregunta a los que estaban atónitos allí: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? No había la necesidad de que se preguntara. ¿Por qué se preguntó? Porque la gente que lo acompañaba tenían raíces judías. ¿Por qué recalco en esto? Para hacer la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre un grupo y otro. Para la diferencia. Entonces, estas personas que estaban allí, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús y les rogaron que se quedasen por algunos días. Oficialmente se abre la puerta de acceso a la salvación a todos los gentiles. ¡Qué alegría! ¿Qué despierta esto? Esto despierta una preocupación en Jerusalén. Oyendo, capítulo 11. Oyeron los apóstoles, los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: yo estaba en Jope, vio la visión. Cuando fijé en los ojos, consideré cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles, y oí la voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo le dije que ninguna cosa común. Entonces empieza a explicar. Aquí aparece como una primera asamblea, donde tuvo que darse el primer informe. Entonces, como la primera asamblea, donde se tuvo que explicar. Mire, si ven ustedes el nacionalismo, porque los de la circuncisión eran hermanos, eran llenos del Espíritu Santo, pero eran judíos. A toda costa, ellos hubieran procurado que el Evangelio no salga de Israel. Sí, a toda costa. Por eso las persecuciones que vinieron terminaron siendo bendición, porque quiera que no, donde ellos iban predicando, ¿qué? El Evangelio. Alabanzas a su nombre santo. Aleluya. Qué hermoso. La iglesia en Antioquía, a partir del verso 19, donde la persecución con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Aquí está el verso 19. Vamos a seguir insistiendo en esto, ¿verdad? Lo vuelvo a leer. Ahora, bien, todos los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a quién. ¿Sí? Bueno, pero había entre ellos un varón de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con él y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó vio, ¿qué cosa? ¿Qué vio él? La gracia de Dios. Yo fui 6 años director de misiones nacionales y yo veía la gracia de Dios en las cárceles, yo veía la gracia de Dios en los colegios, yo veía la gracia de Dios en las universidades, yo veía la gracia de Dios en los centros de rehabilitación, yo vi la gracia de Dios en todo sitio. Nos invitaba a un lugar, aquí hay un grupo de hermanos y queremos poner un pastor aquí, necesitamos que haya un pastor. Y uno mira y hace la contabilidad, y, a ver, búscate cuántos habitantes hay aquí, y los de la tecnología, tantos habitantes. Listo, oremos al Señor. Hermano, esta cuestión de la misión se mete en la sangre, en las médulas, se hace parte de la estructura de nosotros. ¿Por qué? Porque donde nos paramos, donde vayamos, ¿qué vemos? La gracia de Dios.
gracias porque esto se impregna en el alma de nosotros. Mi discurso en la posesión en el cargo, yo dije una frase que en algún momento dado fue política, desde el Carchi hasta el Macará, señalando nuestras dos fronteras. Todo el Ecuador debe de ser lleno del Evangelio. Lo dije con convicción. 31 de enero, 15 de marzo, los templos cerrados. Yo por problema ya no lloro. Yo por problema, créalo, yo no boto una lágrima. Ahí donde me hospedé, ya pues el 15 de marzo, me arrodillé y le dije, Señor, ¿y ahora? Yo venía con todas las ganas de que levante el ejército que tú tienes en la iglesia, lo pongamos bien afiladito y a la calle. Y ahora, el 14 fue sábado en la noche. Y ahora, ¿cómo es que vamos a hacer? Es una de las cosas que yo he aprendido con Dios, no es a decir, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Y ahora qué hago yo? No. Yo le digo, vamos. Porque yo no soy solo, yo solo soy el trabajador. ¿Y cómo es que vamos a hacer? El otro día me fui ahí, me paré ahí en la construcción. Y le digo, ¿y ahora cómo es que vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar el billetico? Me vino una idea y se lo planteé. Por eso lo estamos invitando. Si usted puede dar $1, $5, usted dé lo que usted pueda ir. Pero vamos a ir invirtiendo, porque sé que es un proyecto de la iglesia, ¿verdad? Vamos a ir reuniendo para invertir. ¿Cómo es que vamos a hacer? Sábado en la noche, sábado 14 de marzo. El domingo 15 estuvimos en la primera confraternidad virtual. Eso no lo teníamos planeado para nada. Si me hubieran propuesto a mí una confraternidad virtual, yo hubiera dicho no, porque lo habitual es que hagamos las confraternidades convencionales que teníamos siempre, presencial. Y cuando los chicos que estaban manejando el tema de las redes, pastor, hay 1000 conectados, pastor, hay 1500 conectados, pastor, 1800 conectados. Y luego que había mucha gente que no sabía qué hacer. Y no digo que yo sabía qué hacer. Salió el sábado en la noche la confraternidad y la organizamos y la lanzamos el domingo. Sabíamos que iba a tener impacto bueno porque había mucha gente que no sabía qué hacer. Y mucha gente estaba conectada a las redes sociales y lo que se ponía en las redes sociales la gente lo iba a hacer. Eso tiene reproducciones que da miedo. Pedro se iba a imaginar eso, de la forma que estamos predicando el Evangelio. No, porque la iglesia se va adoptando las situaciones, se va adaptando a las situaciones, a las condiciones que el mundo va dando. ¿Qué es lo que la iglesia no debe de aceptar? Son las condiciones espirituales que el mundo plantea. Eso no lo podemos aceptar. Bendito el Señor. Que usamos los medios, sí. Gracias a Dios. Pero que estemos, en el caso mío, pegado yo al WhatsApp. No, yo miro, aquí tengo 9 notificaciones y veo que me interesan bien, si no yo no paso el tiempo ahí. Simplemente. Porque todo lo que dice aquí no es verdad. No todo lo que dice aquí es verdad. Por esa razón, el capítulo 11 es la antesala del cambio de liderazgo, donde ya se deja de hablar de la iglesia de Jerusalén. Este informe que hace el apóstol Pedro marca el inicio de una iglesia naciente que la gente, el personal gentil que se arrepintió, nosotros no tenemos reparo de predicarle a nadie. ¿Sí o no? ¿Qué? En Alemania me encontré un muchacho de familia musulmán. Y yo le pregunto al misionero, ¿y este musulmán qué hace por acá?
en el culto nuestro, que eso es un sacrilegio para ellos. No dice, es que él abrazó la fe cristiana. Sí. ¿Y cómo así? Y me empieza a contar el testimonio. Lo que sí, él no puede regresar nunca más a su tierra, porque regresa y lo matan. ¿Se imagina qué tipo de religión? O sea que me obligan. ¿Ah? Me amenazan. Hermanos, por eso me encanta mucho cuando hablamos del tema de la iglesia. Aquel emperador japonés que se enamoró de una plebeya, no podía porque su estatus era tan alto que no le permitía. Pero fue esa muchacha la que le movió el piso al emperador. Él no podía bajarse. Si podía bajarse, no le convenía al nivel de ella. ¿Qué hizo? Estaban así. El emperador acá, la chica acá. Él podía bajar, pero no le convenía. ¿Qué hizo? La metió a estudiar. Le mandó curadores, maestros, instructores, de todo. Es porque los ceremoniales son perfectos. ¿Ah? La primera vez que estuve sentado en un restaurante fino y había un poco de cubiertos aquí, Dios mío santo, y ahora. ¿Qué le ha pasado? Si no está preparado para eso. Dice, ¿qué hacía yo? Yo esperaba que los demás, yo los miraba a los demás. ¿Qué cubierto tomaban? ¿Qué vaso usaban con el agua? Que era algún problema. Vas a tener que pagarme los diáconos un curso de eso. Él no bajó, ella subió. Eso es lo que hizo el Señor con la iglesia. ¿Ah? ¿Cierto? Dice, para tener una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Desde Jeremías dice, yo le daré pastores conforme mi corazón. Yo daré pastores conforme mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Pablo dice a los Efesios, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que todos lleguemos, ¿a dónde? A la estatura de la plenitud de Cristo, a un creyente perfecto. Aleluya, ¿verdad? Entonces, lo que hoy sabemos de Dios, lo que hoy yo sé de Dios, yo no lo sabía hace 38 años atrás. No lo sabía, por favor. Llegó el Nuevo Testamento a la casa y yo no sabía, lo leí varias veces, pero yo no sabía de qué se trataba. Pero cuando llegó la predicación del Evangelio, es como encender. ¿Cierto? ¡Prac! Tocaron el interruptor y vimos las piedras en las que chocábamos, en las que nos habíamos sacado las uñas, la piedra en la que habíamos chocado cuántas veces con el mismo problema. Por eso el que escribió esa canción es He tropezado y con la misma piedra. Hay una canción por ahí de años. ¿Ah? Porque estábamos en tinieblas, por eso tropezado con la misma piedra.
Pero cuando encendieron la luz, entonces, aquí está la fornicación, ya no la topo. Acá está el adulterio, ya no la topo. Aquí está el alcoholismo, ya no la topo. Acá está la delincuencia, ya no la topo. Ya no nos damos contra las piedras. ¿Por qué no nos damos? Porque estamos en la luz. Nos encendieron la bombilla de la mente. Eso es lo que hizo el Evangelio. Alabanzas al Señor. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. El capítulo 12 es el capítulo que nos habla de un milagro. Pedro y Jacobo encarcelados, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. El milagro de la liberación de Pedro de la cárcel, y concluye con un hecho, la muerte de Herodes. Me gustaría leer esta parte con ustedes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, y pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo clamando gritaba: voz de Dios y no de hombre. Él se jactó de eso. Herodes cometió el gran error, el gravísimo error. Pedro, cuando lo vio a Cornelio arrodillado, le dijo: mi hijo, levántese, yo soy hombre como usted. A Cornelio, a Herodes le gritaron: voz de Dios y no de hombre, y nunca refutó, porque él sí se tomó esa gloria que no era de él. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra, verso 24, leamos el 25, pero la palabra del Señor crecía, ¿sí?, y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplió su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En este capítulo 12 es el primer episodio del libro de los Hechos, donde el apóstol Pedro, el autor, digamos así, el artista principal, bendito el Señor, donde los primeros 4 capítulos se colocan las bases sólidas sobre las cuales se ha edificado la iglesia. Una de ellas es: y en ningún otro hay salvación. Amén. Otra base, otra característica de esta base es: y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que estén lejos, y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. La palabra de la enseñanza de los apóstoles era ley para la iglesia primitiva. Era ley y sigue siendo ley para nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Así que, edificados sobre esta santísima fe, vamos adelante. ¿Para dónde? Para la perfección. Él no vino a llamar a gente perfecta. Él vino a llamar a personas imperfectas para hacerlos perfectos. A llamar a injustos para justificarlos. ¿Qué derecho tenía yo de estar hablando de estas cosas grandes? Yo no tenía derecho. Pero Él nos hizo dignos. Y nos ha hecho merecedores del reino, hermanos. Nos hizo merecedores del reino. Así que, gracias a Dios, 2020 que estamos ahora, más de 2000 años, la iglesia edificándose sobre esta santísima fe. Las cosas que se dicen en el medio, que se declaran, líderes mundiales que declaran aceptar todo tipo de libertinaje, son ellos. Y me escribía un pastor, me mandaba un cacturi de lo que había dicho el Papa últimamente, un cacturi, y me dice: pastor, mire, estamos quedando solos.
Y le digo, ¿cuándo te sentiste acompañado? Si siempre vivimos solos. En este mundo siempre estuvimos solos. ¿Quién nos apoyó a nosotros? Doctrinalmente, nadie. Nadie. No es que estamos quedando solos, siempre hemos vivido solos. Solos con la ayuda de Él. Solos con la compañía de Él. Cuando nos quemaban las capillas, cuando nos amenazaban a los predicadores, cuando mataban pastores, cuando inculpaban a hermanos de delitos que nunca los cometieron, siempre estuvimos solos. Solos de la mano del Altísimo. Solos agarrados de las promesas de Él. Promesas que son fieles y verdaderas. ¡Solos! En medio de un mundo perdido y pecador, caminamos solos. Pero con la promesa de que Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Póngase de pie en esta hora. Próximo domingo, los viajes misioneros. Vamos a tratar el próximo domingo la misionología dentro de la iglesia primitiva. Es cosa maravillosa saber, sin chequeras, sin tarjetas de crédito, sin oro, sin plata, pero se montó la empresa más grande que hasta el día de hoy persevera, la iglesia. Oremos a Dios en esta mañana, que el Dios de la gloria nos ayude a seguir dando testimonio. Vamos a orar por toda la iglesia en esta mañana, en este día, por esta semana, que nos ayude a dar testimonio por donde yo esté. Martes y miércoles tenemos estudios para pastores, que donde el Señor me permite estar, demos testimonio de la palabra. A donde lleguemos podamos dar testimonio del Evangelio. Y ustedes, que Dios los ayude a dar testimonio de este Evangelio glorioso, para producir para que se siga dando el avivamiento en esta ciudad, y que Guayaquil sepa que aquí en el seno de esta ciudad hay una iglesia vigorosa, poderosa, que va creciendo, motivada por el Espíritu Santo. Señor de la gloria, te doy gracias en este día por invocar tu admirable nombre. Gracias por el tiempo que hemos tenido para alabarte, para honrarte, para bendecirte. Gracias también, y te pedimos, Dios, la dirección para esta semana de la iglesia, que tú ayudes a los hermanos, a todos nosotros, a dar testimonio de tu palabra. Que se suelte nuestra lengua para hablar el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Inspíralos por el poder del Espíritu Santo. Revela a tu iglesia, aleluya, lo que necesita entender y lo que necesitamos decir. Danos ese respaldo poderoso para hablar con denuedo tu palabra gloriosa, en el nombre de Jesús. Y que hayan muchas personas que esta semana puedan recibir a Cristo como Salvador y convertirse del camino que van al camino vivo y verdadero. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial.